¿Cómo están, estudiantes? Hemos estado realizando una composición musical. La idea ha sido emplear todo aquello que hemos aprendido a lo largo del primer trimestre. Entonces hemos presentado un primer trabajo, luego hemos hecho una segunda entrega. El profesor ha estado guiando a los estudiantes en todo el proceso, se les ha estado corrigiendo los errores, a cada uno se le ha dicho modifica esto, cambia aquello. Y bueno, ahora tenemos que hacer la entrega final. Recuerden que en ese trabajo compositivo hay dos partes. En una primera parte escribimos, componemos, usamos las negras, las corcheas, las figuras musicales, tratamos de que nuestro trabajo cumpla con todos los puntos de la rúbrica, hacemos una entrega final del trabajo. Sobre esa entrega final vamos a realizar la parte práctica. La parte práctica consiste en que vamos a tocar en un instrumento musical. Ustedes pueden elegir el instrumento que quieran. Tienen que tocar con ese instrumento musical la composición. De hecho, ustedes al escribir la composición ya han mencionado un instrumento con el que piensan tocar su canción. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos parámetros que hay que tomar en cuenta respecto a la entrega final de la parte 1 de la composición, o sea, de la parte escrita, ¿no? Hemos estado viendo una rúbrica y ahora voy a mostrarles la rúbrica. Tenemos aquí la rúbrica de la composición musical. En esta última entrega tenemos que asegurarnos de cumplir con todos los puntos. Tenemos un total de 7 puntos. En el primer punto hemos hablado de que tiene que haber una preponderancia de la tónica. Bueno, he sido muy permisivo respecto a este primer punto, no nos vamos a hacer mucho problema. Si a alguno le he dicho que corrija algo referente al punto 1, pues tiene que hacerlo, pero he dejado pasar muchas cosas respecto al punto 1. Pero el punto 2 es clave. En esta entrega el punto 2 es elemental, porque si en la primera entrega y en la segunda entrega yo he hecho una revisión visual de sus trabajos, he mirado sus trabajos a simple vista y quizás hasta he solfeado su composición, en esta última entrega me voy a asegurar tocando sus composiciones y tiene que sonar bien, tiene que sonar agradable. Por eso es que tiene que tener un sentido musical su composición. Dice que el estudiante no debe escribir notas como se le ocurra, sin pensar en cómo suena lo que está escribiendo. Tiene que sonar agradable, tiene que tener un sentido musical. Por eso es que ustedes están probando con un pianito cómo es que suena mejor, ¿no? Entonces esto es muy importante en la entrega final, ¿ya? Tomen en cuenta porque eso puede restar nota a los trabajos. Luego tenemos la parte de la cifra numérica. Ya se ha dicho que tiene que estar en 4/4. A la mayoría de ustedes, a todos creo que ya se les ha corregido esto. Luego el punto 4 habla acerca de la presentación y el instrumento musical que han elegido. De este instrumento habla el punto 5, ¿no? Que a estas alturas todos ya han tenido que elegir un instrumento musical con el que van a tocar su canción. Pero en la foto de la entrega final tiene que visualizarse su nombre y el instrumento, sí o sí. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la parte práctica, la primera entrega de vídeo que van a hacer tocando en un instrumento su composición, tienen que poner al lado de su vídeo su composición escrita para que el profesor sepa qué es lo que ustedes están tocando, ¿no? Entonces estos dos puntos son importantes. Luego tenemos aquí la cantidad de compases. Hemos dicho que tiene que ser mínimo 4 compases. Esta es la entrega final y ya no puede haber ni 2 compases ni 3 compases, tienen que estar los 4 compases. Y finalmente el punto 7 dice que el trabajo se debe realizar según la rúbrica. A esas alturas tienen que cumplirse todos estos 7 puntos, ¿no? Y el profesor les ha guiado, les ha dicho corrijan algo. Si algún estudiante no ha corregido lo que el profesor le ha estado pidiendo, eso le ha restado bastante puntaje, porque no es buena idea que el profesor les corrija una cosa y ustedes no corrijan aquello que se les está diciendo. Entonces el crecimiento se da cuando detectamos nuestros errores y tenemos el cuidado de no cometerlos más. Entonces el tiempo de los borradores, de las entregas borradores, ha pasado. Tenemos que hacer nuestra entrega final. Ahora surge un pequeño problema, que algunos pueden decir, profe, está bien, he presentado mi composición escrita, pero ahora no sé cómo tocarlo en un instrumento. Y nosotros hemos hecho algunos ejercicios de rítmica para poder saber cómo es que se marca una negra, una corchea y una semicorchea. Entonces, se les está dejando un material, es un texto de Pozzoli,
para que ustedes puedan trabajar la parte de la rítmica. Ya pueden irse adelantando trabajando la parte rítmica. De hecho, en la clase de hoy, en la clase que vamos a tener, vamos a trabajar más la parte rítmica. Aquí tenemos el texto de Pozzoli. No se preocupen si es que está en portugués, en otro idioma. No necesitamos leer todo esto. Pero este texto es muy bueno para trabajar la parte de la rítmica. El día de hoy su tarea va a ser hacer la entrega final de la composición, ¿ya? Pero en clase vamos a practicar todas estas figuras, las corcheas y las negras, de tal modo que cuando tengamos que tocar nuestra composición nos pueda ir bien, ¿ya? Estoy en la página 22. La página 22 maneja negras y corcheas, fíjense. Y la página 23 empieza a manejar negras, semicorcheas y corcheas. Entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con todo esto. El tiempo no me va a dar para poder hacer toda esta página, pero la idea es que toda esta página ustedes la puedan practicar usando la técnica del DAFA-DEF, ¿ya? Yo voy a hacer en este momento, por una cuestión de tiempo, solamente del ejercicio 1 al ejercicio 10, ¿ya? Recuerden que en las negras voy a pegar en el da a las negras. Y esto es un silencio de negra, esto es un silencio de corchea. Aquí tenemos una blanca, estos son corcheas. Entonces, empezaré. Voy a hacer seguido desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 10. ¿Por qué voy a hacer todo esto? Repito, porque en la composición que ustedes están presentando han empleado blancas, han empleado negras y también por lo menos se les ha pedido que usen corcheas, ¿no? Entonces voy a empezar desde acá, desde el 1 hasta donde dice 10. Esos 10 ejercicios. Ahí va. Da fa de fe, 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 da fa de fe. He hecho desde el compás 1 hasta el compás 5. Ahora voy a hacer desde el compás 6 hasta el compás 10, ¿ya? De tal modo que ustedes me puedan seguir, voy a tratar de mencionar el ejercicio en el que me encuentro. Ahí va. 6. Da fa de fe, da fa de fe, da fa de fe, da fa de 7. Da fa de fe, da fa de fe, da fa de fe, da fa 8. Da fa de fe, 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 da fa de fe. Entonces he hecho desde el 1 hasta el ejercicio 10, ¿no? Todos estos ejercicios de la página 22 nos van a servir para poder tocar nuestra composición. Esto los vamos a practicar en clase. Y hasta aquí sería nuestra clase del día de hoy. Nos toca ahora practicar la rítmica para poder luego tocar nuestra composición.